Buenos días a todos, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas y hoy estamos reabriendo lo que es el consultorio filosófico. El día de hoy vamos a hablar especialmente sobre qué es la consultoría o acompañamiento filosófico, dando su definición, su origen histórico, aplicaciones, cómo se ejerce esto, pero también vamos a hablar un poco de otros servicios que tenemos aquí en el consultorio filosófico, los cuales son aplicaciones prácticas de lo que es la filosofía. Bueno, para iniciar yo quisiera hacer una pregunta al profesor Denis, que es el encargado de este consultorio filosófico. Quisiera preguntarle en qué consiste o en qué se basa este consultorio filosófico, qué es en primera instancia, porque a breves rasgos suena muy diferente la palabra filosofía y consultoría, entonces si nos puede explicar de qué se trata, profesor. Bueno, buenos días, gracias Victoria, gracias Miguel por estar aquí y por dialogar un poco acerca de este consultorio que estamos presentando y ofreciendo a la comunidad en general y al público de la PUCE desde la Facultad de la Escuela de Filosofía. En primer lugar, para ubicar un poco el consultorio, la consultoría filosófica en qué consiste, le podemos volver a ubicar precisamente con la filosofía. Porque no olvidemos que la filosofía, aunque es esta rama teórica que se preocupa por el ser en tanto ser y por los grandes temas teóricos y por los fundamentos de las ciencias, también es una rama, una disciplina que se preocupa precisamente por el bienestar. La pregunta por la vida feliz y la pregunta por la amistad y la pregunta por todos esos temas existenciales que nos preocupan de todos los días son preguntas fundamentalmente filosóficas. Entonces, dentro de filosofía tenemos este espacio de consultorio filosófico surgido precisamente desde la rama de la filosofía práctica. Ahora, en segundo lugar, es muy importante tu pregunta, porque precisamente el consultorio, la consultoría filosófica es una forma de aplicación bien particular del filosofar, que tiene, por un lado, mucho en común con, por ejemplo, las terapias, la psicoterapia o el psicoanálisis, pero que también tiene muchas diferencias. Y también, por otro lado, tiene mucho en común, interesantemente, con lo que es el acompañamiento espiritual de la dirección de misión de esta misma universidad. Y entonces la filosofía se ubica un poco en medio entre estos temas existenciales, estas preguntas o inquietudes que podemos hacer acerca de nuestra propia vida o de nuestro comportamiento en la sociedad, no tanto a partir de un trastorno, un problema que podemos tener. Esto es el campo de la psicoterapia y hay expertos que trabajan sobre problemas mentales que puedes tener, que sea esquizofrenia o depresión clínica. Esto es un campo bien particular. Pero sí con personas que desde el uso de la razón, a partir de un diálogo, quisieran ir conociendo un poco sus dimensiones existenciales, como descubrir su aspecto existencial, su concepción de la justicia o del bienestar, etc. Y por otro lado también tiene este vínculo, y quisiera destacar porque estamos en colaboración precisamente con el Centro de Psicología Aplicada y también con el Pastoral y la TIM que trabaja el acompañamiento espiritual, que por otro lado también ofrece este tipo de acompañamiento, pero desde una creencia compartida, desde una fe que se tiene en común. Y la filosofía parte más bien desde el punto en común, que es el diálogo y el encuentro humanista, más bien que este fe compartida. Ya, profesor Denis. Y bueno, entonces lo que nos acaba de decir es que de alguna manera con trastornos no podemos relacionarlo con el consultorio filosófico, sino más bien una guía. Esto se podría decir, o decirlo de alguna manera, que podríamos potenciar las capacidades filosóficas de reflexión de la persona y que ese podría ser un fin. Sí, exactamente. Finalmente, un punto de partida, o sea, la idea de base del consultorio filosófico es precisamente que la filosofía no está reservada a los pocos doctos que somos nosotros en la escuela de filosofía, que tenemos un conocimiento que podemos también compartir y que puede también servir a otras personas no dedicadas exclusivamente a la filosofía, pero sí con un interés, una preocupación que se quisiera resolver, pero desde el uso de la razón. Entonces, es más o menos exactamente esto, es la propuesta de permitir a personas que se interesan formarse un poquito en un pensamiento filosófico, abordar
sus inquietudes, sus preguntas existenciales o sociales o otras, desde una herramienta, desde un marco filosófico, exactamente. Creo que añadiendo un poco a eso, se podría mencionar que la consultoría filosófica no es un fin terapéutico en sí, porque lo que busca la terapia es curar, recuperar algo que había antes, y no es tanto el fin que tenemos aquí. Pero la consultoría puede tener sus fines terapéuticos, como podemos ver con algunos psicoterapeutas como Viktor Frankl, que la filosofía se puede usar con fines de curar los males y dolores del alma por no saber mi sentido, por qué estoy aquí, cuál es mi existencia. Pero en sí no es una terapia, es más algo que se hace con una hermenéutica, un análisis de toda nuestra vida y nuestra existencia, para así, por medio de la aplicación teórica de la filosofía, llevar eso a lo pragmático, a lo práctico, para que pueda ser incrementado en nuestras vidas cotidianas. Sí, exactamente. Y la filosofía, como mencionas, tiene una gama de herramientas que son finalmente bastante aplicables a este tipo de, digamos, cuidado de sí. Haces la distinción entre un curar y un cuidar. Un curar es cuando tienes una enfermedad, un problema por resolver con un externo, un médico, un terapeuta, un psicoanalista, por ejemplo. Mientras la filosofía te da estas herramientas para un cuidado de sí mismo. Ya como mencionas, estas herramientas son un pensamiento crítico, que precisamente es el elemento fundamental de la filosofía, es la capacidad de una interpretación de sí mismo, la hermenéutica, también es, por ejemplo, la fenomenología, que tiene este aporte de una observación del mundo tal como nos aparece. Todas esas herramientas que ofrece la filosofía dentro de su disciplina también tienen un valor agregado a las personas en cuanto a su vida existencial, tal como dices, como Viktor Frankl es un autor que apunta precisamente a esta dimensión, no solamente como trastorno, pero también como un cuidado de sí. Y esto me parece interesante porque quería preguntarle, profesor Denis, ¿de dónde surge esta idea del consultorio filosófico y en qué momento de la historia? ¿Cuál es la preocupación inicial para que se haya creado este espacio? Sí, es precisamente, la historia es remarcable largo, ¿no? Es remarcablemente lejanos. El consultorio filosófico, por supuesto, es una invención recién en su forma tal como le estamos presentando, pero la idea del cuidado de sí mismo tiene sus raíces mucho más lejanas. Menciono en primer lugar, en los años 80, Michel Foucault es uno de los primeros filósofos contemporáneos que va a decir: ¿por qué nuestra propia vida no sería objeto de un estudio filosófico consciente? Dice en una entrevista: ¿por qué no nos estamos preocupando o cuidándonos a nosotros mismos de la misma manera que hacemos con los objetos y las cosas externas? Y Foucault precisamente toma su inspiración, digamos, notamente de un Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, este filósofo del fin del siglo XIX, que va a decir: la tarea del ser humano es hacerse a quien eres, ¿no es cierto? Hazte quien eres, dar forma a tu vida, constituye a tu identidad de alguna manera que sea pensada y consciente y que refleja los valores que para ti son los más fundamentales. Entonces hay esta línea contemporánea con Foucault que abre un poco este renacimiento en las últimas décadas de la filosofía como un cuidado de sí mismo, pero Foucault también lo retoma desde una historia mucho más lejana, ¿no es cierto? Y si tenemos que volver a la historia más lejana, en la filosofía siempre caemos sobre este mismo Sócrates, Sócrates como el filósofo arcaico, este primer filósofo que da un poco el modelo de lo que es una vida filosófica, y Sócrates que precisamente da lo que llamamos este giro existencial, hace 2500 años, este giro existencial a la filosofía. Es decir, la filosofía no necesariamente se preocupa por las cuestiones del ser en tanto ser o la realidad detrás de las apariencias. Esas son preguntas muy importantes. Pero dice Sócrates: yo estoy más interesado en qué es el amor o qué es la amistad, cómo podemos relacionarnos entre nosotros mismos, o qué es la justicia. Y en todos sus diálogos que escribe Platón encontramos a este Sócrates entrando en un diálogo con las personas que lo rodean, con las personas de la calle, con todos los ciudadanos,
investigando, pero ¿cómo estás viviendo tu vida? No nos preocupemos por las grandes teorías, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuáles valores subyacen? ¿Y cómo puedes fundamentar y dar realidad a estos valores? Y entonces con esta herencia, desde Sócrates, está vinculándose el consultorio filosófico. Y a propósito, es muy interesante, muy importante recordar que este cuidado de sí, este valor existencial que le da Sócrates, también toma esta amplitud de la filosofía helenística, en donde tenemos varias escuelas que se van a proponer diferentes maneras de vivir, que van a decir, la filosofía, y volvemos un poco a la palabra que habíamos mencionado, la filosofía sí es una terapia, una forma de cuidarse, una forma de cuidar también al otro. Y notamente Epicuro es uno de los filósofos que le dice de manera muy sólida, dice una filosofía que no te mejora en tu existencia, no es una filosofía válida. Es decir, el criterio fundamental para muchas escuelas clásicas de la filosofía es precisamente qué te aporta en tu bienestar. ¿Te hace más feliz esta filosofía? ¿Te aporta algo a tu manera de vivir? Entonces vale la pena seguir esta investigación. Si no te aporta, dejemos para los académicos. Y en este espacio estamos precisamente aquí. Creo que eso es algo que también se puede vincular con lo que decían los pitagóricos igualmente hace 2500 años. El papel del filósofo es que ellos nos van a ayudar van a ser los responsables de nuestro buen vivir y de nuestro buen pensar. Todo esto también creo que se puede asociar al origen del pensamiento filosófico, que antes de hacer un sistema ontológico complejo, de dedicarme a pensar en metafísica, en fenomenología, tengo que responder la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? Entonces, si voy a ser mortal, o sea, soy mortal, me voy a morir algún día, ¿cómo voy a vivir bien? ¿Qué tengo que hacer con mi vida para poder existir de una buena forma? Y es el origen tanto del pensamiento filosófico como de uno de los objetivos que tiene el consultorio de filosofía. Y al igual que Sócrates, como menciona usted, el papel del filósofo un poco aquí es ayudar en ese diálogo, en esas preguntas, porque el consultorio filosófico no es solo el filósofo el que habla, sino es un diálogo que tiene que darse necesariamente entre las dos personas para así llegar a las respuestas que se necesitan. Sí, y esa es una dimensión muy importante que mencionas, porque ahora estaba hablando un poco digamos, del cuidado de sí mismo, ¿no es cierto?, hasta quién eres, y este giro existencial de Sócrates. Pero tal como dices, los pitagóricos, y a propósito también la escuela de Epicuro y estas otras disciplinas o escuelas que encontramos, vinculan muy íntimamente el cuidado de sí mismo con un cuidado del otro. Entonces el filósofo, la filosofía, la práctica filosófica, no solamente es un cuidado de sí, pero también es un cuidado del otro, un apoyar al otro en cuidarse a sí mismo. Y esto es el segundo giro que da Sócrates a esta filosofía en su época, ¿no es cierto? Es tal como lo propone, por ejemplo, Kierkegaard y otros autores lo han destacado. Sócrates no solamente se enfoca en estos problemas existenciales, en esas preguntas que viven todos los días, que no son de otro mundo, que no es trascendental en alguna manera abstracta, que son cosas que estamos viviendo. La justicia, la amistad, la valentía, la democracia, esos son problemas fundamentales para él. Y lo vincula con precisamente un segundo giro que da la filosofía, que es el giro mayéutico, que es esta preocupación que tiene Sócrates por la manera en la cual estamos filosofando. ¿Qué es el filosofar? ¿Qué es la práctica filosófica? Y la práctica filosófica para Sócrates precisamente no es tanto el escribir libros o el realizar investigaciones teóricas, que una vez más es sumamente importante, obviamente, pero Sócrates dice, al contrario, yo voy a entrar en diálogo con la otra persona. Yo voy a buscar este encuentro con la otra persona, que él o ella tal vez está viviendo alguna inquietud, y yo le voy a apoyar para que él o ella puede buscar sus verdades o sus ideas o sus conceptos, y con ello también, por supuesto, tal vez sus errores en el pensamiento, sus falacias lógicas, sus fallas en el razonamiento,
para precisamente ayudar a esta otra persona a sacar alguna verdad y sacar adelante con sus comprensiones del mundo y de sí mismo. Entonces es muy interesante este vínculo íntimo entre cuidado de sí y cuidado del otro, que tal como mencionas, ¿no? Tiene sus raíces históricas en la filosofía y que ahora vemos este renacimiento, esta reactualización del tema. ¿Sí? Lo que yo noto, y también quisiera preguntar, si es que hay tal vez una distinción entre cuidado de sí y dueño de sí mismo, porque ese también es un término que va a aparecer en la filosofía tal vez posterior o incluso ya desde los presocráticos, ¿no? Sí. Dueño de sí mismo, de controlar las pasiones, controlar las emociones y manejarse a nivel social para también no afectar el componente colectivo y manejarse en un componente individual. Entonces quería hacer esa distinción, si es que hay una distinción entre cuidado de sí y dueño de sí mismo. Sí, es una muy interesante pregunta porque es uno de los temas que podemos ir abordando en la filosofía. Y ahora cuando estás haciendo la distinción entre cuidado de sí y como ser dueño de sí mismo, llegamos a este tema de la autonomía, por ejemplo, o la libertad, que son temas sumamente relevantes para el Ecuador de hoy, queda sin duda, ¿no es cierto? Y la investigación filosófica lo que le distingue en cierta manera de, por ejemplo, las terapias o el acompañamiento espiritual, es que la filosofía tiene este punto raro que no te da respuestas, que es una investigación, un preguntar, un indagar, un cuestionar, sin llegar a decir, yo te cuento cómo son las cosas de verdad. Y entonces, si estamos hablando de este tema del ser dueño de sí mismo, por un lado, reconozco la importancia que tiene hoy en día, tal vez más que nada en el Ecuador. Y no olvidemos que estamos lanzando esta iniciativa en Quito, en Ecuador, en este tiempo que estamos viviendo, en donde precisamente el tema de en qué medida somos dueños de nosotros mismos, somos dueños de nuestra suerte, es una pregunta de bastante actualidad. ¿En qué medida somos determinados por los relatos históricos, por temas de colonialidad o descolonialidad? Esos son asuntos de suma importancia en la pregunta ecuatoriana. La pregunta que está detrás, por supuesto, es cómo vamos a entender a la, si lo puedo decir, la identidad ecuatoriana. ¿Qué quiere decir dueño de sí mismo? Si estamos refiriendo a apropiarse, estamos en esta idea de una autonomía, de un apropiarse a su propio ser. Pero ¿qué es lo que conlleva? Si, por ejemplo, conlleva esta preocupación por la identidad ecuatoriana, por la identidad propia de la gente, de la población de aquí. Entonces, ¿qué es esta identidad? ¿Qué es lo que estamos apropiando? Y sin poder entrar en el detalle, porque siempre será en diálogo que hacemos el trabajo, pero podemos sospechar las dificultades que conlleva hablar de una identidad, porque estamos hablando de la identidad ecuatoriana, por ejemplo, nos estamos también fijando. Y ser dueño de ti mismo, fijándote, asumiendo alguna esencia, ser ecuatoriano es ser decolonizado, por ejemplo, o es tener esta historia, pero ahora cerrada. Pero cada vez cuando vamos articulando esta identidad y estas raíces históricas, nos estamos fijando otra vez en un ser, en una identidad fija. Entonces, una de las preguntas interesantes detrás de esta consultoría filosófica es ¿en qué consiste la identidad? Si uno es dueño de sí mismo, ¿qué es este ser que estamos intentando apropiarnos? O más bien, podemos, por ejemplo, pensar con este Nietzsche que mencionamos, que la identidad no es un ser, pero es una forma que uno va constituyendo, que es un trabajo que tenemos que realizar. No solamente una vez, pero en un esfuerzo constante. Y entonces, ser dueño sería no tanto apropiarse un ser, sino realizar un trabajo constante y constitutivo de sí mismo. Un esfuerzo constante por realizar. O también otra dimensión en esta misma inquietud por
por la identidad que podríamos asumir, si pensemos la identidad ni tanto como ser, ni tampoco como forma, sino más bien como relación. Es decir, y ahí volvemos a esta relación entre cuidado de sí y cuidado del otro, porque una relación y la identidad como relación, quién soy, pues depende de cómo me vinculo con los demás, con mi entorno, con las otras personas, con mis seres queridos, también con mí mismo como persona que estoy asumiendo ser, como docente, como padre de familia, estos papeles, esos personajes que asumo, que se relacionan con los demás. Y entonces la identidad sería más bien un punto, una red constituido por estas relaciones constantemente flujos. Entonces eso es solamente una pregunta y la filosofía no te va a decir tienes que ser dueño de ti mismo, pero va a decir ¿en qué consiste ser dueño de ti mismo? ¿A qué lleva? ¿Cuáles son sus resultados, sus consecuencias o también sus dificultades? Igual como parte de lo que mencionó, creo que es evidencia la importancia que tiene lo ético también dentro de la consultoría filosófica, porque independientemente de qué respuesta encuentro yo para cuál es el sentido de mi vida, si decido que mi profesión es lo más importante, que mi familia es lo más importante, si decido buscar la felicidad o si decido buscar el conocimiento, sin importar a qué respuesta llegue yo, siempre va a tener un componente ético, porque todo lo que yo decida en mi vida va a tener una carga con otras personas. No estoy solo en este mundo, estoy con otros. Entonces ahí está la gran importancia de la ética y del cuidado tanto de mí como de los otros. Porque toda decisión que yo llegue a tomar siempre va a tener una implicación para con los demás. Lo que yo estoy haciendo, qué impacto tiene, va a ayudarlos, va a ser para bien, para mal. Cada decisión que yo tenga para mí también está repercutiendo en lo que tienen otros. Sí, exactamente, sí, y no hemos de olvidarlo, ¿no? El ser humano que somos existe en un mundo, existe con relaciones, se encuentra en las situaciones en las cuales está, y dentro de todo este complejo de relaciones, de adversidades, de dificultades, de pérdida de trabajo, de retos en los estudios, en todos esos conjuntos de actualizaciones, de acontecimientos, de relaciones, la tarea que finalmente busca reactivar o apoyar la filosofía, el consultorio filosófico, es esta inquietud por, digamos con una gran palabra, el sentido en la vida. Y el sentido de la vida, no tanto como una preocupación espiritual, ¿no es cierto? Que la religión se ha encargado durante mucho tiempo de lo que es el sentido de la vida, ni tampoco tanto como en una investigación terapéutica psicoanalítica o psicológica, que se enfoca más bien en el ser humano, en el individuo, en tus funcionamientos personales o en el inconsciente u otros elementos, sino que precisamente intenta abrir la pregunta por el sentido de la vida en este conjunto de tu existencia. ¿Y qué quiere decir con este concepto de sentido de la vida? El sentido es algo que precisamente tal vez tenemos que nosotros dar al mundo que estamos viviendo. El desafío que percibimos en esta filosofía contemporánea como práctica de la consultoría es la idea de que el sentido en la vida es algo que tenemos que ejercer nosotros mismos, que tenemos que esforzarnos para dar un sentido a la vida, que no es algo que ni se encuentra en un conjunto de creencias religiosas, o tal vez se encuentra pero será incompleto o por apropiarse en una persona misma, ni tampoco se limita a uno mismo, ni tampoco es un proyecto puramente solitario o individual, sino más bien es un dar sentido a este conjunto de proyectos y de acontecimientos que constituyen nuestra existencia concreta. Entonces, el dar sentido a la vida es como un fundamento central en el trabajo de la consultoría filosófica. Y justamente este dar sentido me parece que se desarrolla con el método que usted decía del diálogo, ¿no? De simplemente guiar. Podríamos decir que el consultor filosófico, la persona encargada, se encarga únicamente de guiar a la persona para que pueda desarrollar sus pensamientos, sus facultades sobre lo exterior, ¿no? Entonces, bajo esta
exposición, ¿no? Cualquier tema se puede abordar desde el consultorio filosófico, ya sea amoroso, ya sea de amistad, ya sea social, o tiene ciertas particularidades que podríamos guiarlos, o es en general cualquier tema que involucre al individuo y a la colectividad como cuidado de sí, como cuidado del otro. Sí, tal como dije, ¿no? La consultoría filosófica, el consultorio que tenemos en la PUSE, busca colaborar cercanamente con el Centro de Psicología Aplicada y con la Dirección de Identidad y Misión del Pastoral. Y obviamente cuando se presentan, por ejemplo, personas que tienen reales trastornos psíquicos, la filosofía simplemente no basta. Estamos bien de acuerdo que hay temas que requieren de un experto médico o clínico que debería intervenir. Y entonces el trabajo también consiste en referir a estas personas que podrían venir, que tienen trastornos o problemas por este campo, a los colegas que están en psicología. Igual para personas que vienen como, por ejemplo, con problemas de fe o con inquietudes sobre temas religiosos, ahí tenemos los compañeros en la dirección y en el acompañamiento espiritual que son muy bien equipados. Aparte de estos tipos de referencias, precisamente hay muchas personas que sí tienen una larga gama de preocupaciones y, en efecto, en teoría, todos esos problemas podrían abordarse de una manera filosófica, que se trate del sentido de la vida en un sentido más general, o la angustia ante la muerte, o qué hacer con tu libertad, o cómo hacerte dueño a ti mismo. Esas son preguntas o inquietudes que podemos dialogar en un encuentro filosófico. Y también los temas como la amistad o la valentía o el cansancio de tus estudios o cómo dirigir a mi siguiente paso en la carrera o qué hacer con este proyecto profesional de mi vida. También son preguntas que tienen esta dimensión existencial filosófica. Y tal como dices, me parece muy oportuno, le destaco, ¿no? Porque el punto de partida, como la base metodológica, es precisamente este diálogo. Y eso es tal vez lo que distingue más que nada a la filosofía como ejercicio práctico de las otras formas de terapia o acompañamiento que existen y que ofrece la PUSE. El diálogo consiste precisamente, tal como le dice la palabra, ¿no? En un diálogos, en un encuentro entre dos seres racionales que tienen logos, que son personas que pueden pensar y que son dispuestos a utilizar esta capacidad de razonamiento para ir a abordar este tema. Entonces, como la presuposición metodológica de la consultoría filosófica consiste precisamente en estar dispuesto a entrar en un diálogo racional sobre el tema que te preocupa para juntos ir investigando, bueno, las diferentes dimensiones de este asunto, de este problema. Y tal vez aprovecho porque, bueno, la cuestión de la metodología, el asunto metodológico en la consultoría filosófica, tal como se ejerce a propósito en otros países del mundo, también es tema de todavía mucho debate y mucha controversia. Hay algunos practicantes de consultoría filosófica que tienen sus metodologías medio estipulados. Hay otros que precisamente consideran que la filosofía es antimetodológico, que es por definición ausencia de un método, una fórmula preestablecida de tratamiento. Pero en general podríamos decir que sí, hay ciertos como elementos clave recurrentes en la metodología de la consultoría filosófica. Y la habíamos ya mencionado un poco, entonces solamente necesito destacar un poco los elementos, ¿no? En primer lugar, hay este momento, digamos, fenomenológico, la habíamos mencionado brevemente, la fenomenología que existe en este mapear el mundo en el cual está viviendo una persona. El mundo, tal como le dice Husserl, su Lebenswelt, su mundo de vida, ¿no es cierto? La manera en la cual esta persona percibe al mundo que lo rodea.
cuáles son las particularidades de esta cosmovisión o de esta visión del mundo, de esta Lebenswelt que tiene una persona. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los patrones? ¿Cuáles son las regularidades que podrían surgir? Para ir sacar a luz un poco tal vez las inconsistencias o las irregularidades que podrían estar en ese tipo de Lebenswelt, de visión del mundo. En segundo lugar, también ya hemos mencionado el concepto, hay esta dimensión hermenéutica. Entonces, primer paso, digamos, una consultoría filosófica, un acompañamiento que se enfoca en sacar a luz esta manera de ver el mundo. En segundo lugar, un ejercicio hermenéutico que toma como dos aspectos. Por un lado, el esfuerzo crítico, una hermenéutica crítica que va a sacar a luz cuáles son las inconsistencias en esta cosmovisión, en esta manera de vivir. Y en segundo lugar, un esfuerzo más bien resolutivo, es decir, una hermenéutica que busca, visto que hemos sacado a luz tal vez las irregularidades o las presuposiciones implícitas que impiden a una persona resolver alguna inquietud que tienen. En segundo lugar, sacarles a luz y tratar de comprender estas irregularidades o estos temas. Y en segundo lugar, intentar proponer como visiones alternativas. La hermenéutica resolutiva como la hermenéutica positiva que busca brindar como interpretaciones alternativas de tu cosmovisión, de tu Lebenswelt. Si una persona le carece o siempre tiene problemas en constituir amistades, bueno, vamos a ver cómo ves tú tu ausencia de amistad o tu soledad o qué es este concepto de amistad que estás comprendiendo. Y tal vez vamos a comprender, vamos a sacar a luz que tu presuposición de tener una amistad es tener a alguien semejante a ti, que es buscar como personas que son como tú y que por supuesto tú eres único, eres la persona más particular del mundo y nadie te semeja. Y entonces no vas a encontrar estas amistades que están careciendo. Y entonces podemos volver en este momento a decir, bueno, tal vez hay otras interpretaciones de lo que sería la amistad, otras maneras de comprender qué es un amigo, qué es en ser la amistad. Y tal vez no es algo que consiste en encontrar semejantes, pero al contrario, encontrar personas contrarias. Este contraste que tenemos con la amistad a veces, que son personas precisamente que nos sacan adelante por ser diferente. Es solamente un ejemplo, ¿no? Y en última instancia, y también la mencionamos y vuelvo a este tema que mencionaste, Miguel, que es este asunto de la dimensión ética. Y la dimensión ética consiste precisamente en ejercerte a ser otro, esforzarte a aplicar estas nuevas interpretaciones en una vida que estás viviendo. Intenta cambiar tu manera de hacer, para en última instancia terminar en cambiar tu manera de ser, tu existencia. Algo que agregar simplemente como comentario, a mí me parece interesante esta visión porque tratamos de trasladar la filosofía teórica a una filosofía práctica. Todo este ejercicio que surge a nivel mental, digamos, luego se puede aplicar a nivel personal y a nivel individual, y eso me parece interesante porque ya no se basa simplemente en escribir, como usted decía, que eso bueno, es importante para las personas que de alguna manera tienen esa inclinación entre escribir y leer, pero ahora esta visión se la traspasa a nivel individual, a nivel práctico, y se la puede palpar de esa manera. Entonces, por eso me resultaba interesante esta visión, pero simplemente como comentario. ¿Algo que decir? Yo eso quería añadir que para la consultoría filosófica no es necesario que vengan con conocimientos ya de filosofía. Yo creo que eso es algo lamentable que ha estado sucediendo con la filosofía en los últimos siglos. La hemos dejado tan en un espacio académico, teórico, que en realidad muchas personas no se acercan a la filosofía por eso mismo, porque piensan, yo para eso tengo que ser erudito, tengo que estudiar, y en realidad no es así. Lo que nos muestra la consultoría filosófica es que la filosofía
cualquiera puede ser filósofo si es que está buscando sabiduría. Entonces aquí entra todo el componente práctico de lo que es la filosofía. No necesitamos conocer tanto de teorías, sino solo estar dispuestos a someternos a ese proceso de diálogo y encontrar respuestas buscando la sabiduría, que es una aplicación muy práctica de todo lo que podríamos llegar a ver en lo teórico de la filosofía. Y volviendo a sus orígenes, como usted mencionó con Sócrates, con ir en el diálogo, no era solo hacer una academia, sino hablar con las personas en el día a día, resolver las cuestiones de la vida ordinaria que tenían todos. Sí, y lo que ambos dicen, ¿no? Es importante este vínculo que mantenemos desde la Facultad de Filosofía, desde la Escuela de Filosofía de la PUCE, con tanto el esfuerzo académico como su aplicación y su práctica con los demás. La academia, bueno, aquí estamos entre filósofos, ¿no? Y nos dedicamos a tiempo completo a este trabajo y todos sabemos que hay un gran pensamiento detrás de esos conceptos que estamos manejando, de este conjunto de herramientas que tiene la filosofía y que precisamente el llegar a la intervención de un experto en filosofía, de una persona que domina esos conceptos, a veces es un paso grande, porque o sea, ahí venimos con estas grandes teorías y lanzamos a Descartes y Kant y Heidegger y hablamos de grandes nombres y puede asustar. Pero no hay que olvidar que todos esos autores tratan de temas en un lenguaje tal vez muy difícil, en una manera tal vez muy difícil de comprender, pero tratan de temas que nos conciernen a todos. Y el trabajo de la academia filosófica que tenemos y que compartimos aquí es precisamente hacer este puente entre el esfuerzo académico, entre, bueno, nosotros vamos a investigar a Heidegger y el ser para la muerte y todo lo demás, para luego con una persona que entra y dice, yo no tengo conocimiento de filosofía, pero me preocupa porque algún día voy a morir y ¿qué hago? Bueno, nosotros tenemos estos bagajes filosóficos de Heidegger y muchísimos más, por supuesto, para entrar en diálogo con nuestra persona y apoyarles bueno, con las herramientas que nosotros podemos brindar, ir buscando alguna respuesta a sus propias inquietudes. Entonces es muy importante este vínculo entre academia y práctica, entre aplicación de la filosofía, absolutamente. Creo que con esto es bueno poder mencionar otras cosas que estamos haciendo dentro del consultorio, porque no únicamente vamos a hacer lo que es el acompañamiento filosófico existencial, sino que también tendremos cafés filosóficos o conversaciones más informales sobre un tema de filosofía, de actualidad. Vamos a tener grupos de lectura, diálogos socráticos, entre muchas otras cosas, que es principalmente para alcanzar este fin, el poder llevar lo filosófico, lo académico a algo más cotidiano, algo práctico, lo que sea de la cotidianidad. Sí, te interrumpo, Miguel, porque me parece oportuno precisamente también destacar que tú mismo ya estás trabajando con lo que por un lado es el menos académico, pero para ciertos es el más filosófico que hay, que son los niños, ¿no es cierto? Y con los niños, bueno, tú nos puedes contar, porque vienen sin todo este bagaje filosófico teórico, pero seguramente has encontrado en tus charlas, en tus talleres, unas reflexiones hermosas desde la filosofía, precisamente. Bueno, la filosofía para niños creo que es algo que ejemplifica mucho el componente práctico, porque no es enseñarles de una escuela ni de un pensamiento en específico, sino solo es más intentar hacer que los niños propiamente puedan desarrollar ese pensamiento crítico y alimentar el pensamiento filosófico que tienen todos los niños, porque todos los niños son curiosos, se preguntan por qué pasa esto, por qué me siento así, qué causa que esto llegue a esto. Entonces lo que es la filosofía para niños es solo dar un pequeño empujón a ese tipo de pensamiento para que ellos puedan llegar a sus propias reflexiones, ya sea que tengan componentes de respuestas para su vida. Lo que en mi experiencia he visto que es lo que más atrae a los niños es pensar las mismas relaciones éticas, cómo me relaciono con nosotros, qué está bien, por qué hacemos esto, por qué nos dicen que no hay que hacer esto. Entonces los niños tienen ese espíritu filosófico dentro de ellos, de preguntarme las cosas y así llegar a sus propias respuestas para llegar a aplicaciones en sus vidas. No con una teoría, no con algo académico, sino ya 100% pragmático para lo que ellos intentan hacer. Sí, entonces ahí estás ya estás realizando varios talleres de filosofía con niños,
que, bueno, tiene su propia metodología, su propia forma de trabajar para realizar esos diálogos filosóficos espectaculares con niños de 6, 7, 10 años. Excelente. Y Victoria también, ¿no es cierto? Estás ya trabajando en esta aplicación de la filosofía con las comunidades que tenemos en Ecuador, ¿no es cierto? A mí lo que me parece interesante, igual este contraste con los niños, es que hay un cambio total entre el pensamiento de un niño, entre las preguntas y entre la inquietud, y en una persona adulta. En la adultez se ve un poco limitado, tal vez hay un poco de, diría, pensamientos más caóticos, preguntas sin resolver que se encuentran un poco estancadas. Entonces, ahora la aplicación de esta filosofía un poco teórica en personas adultas o tal vez en adolescentes les vuelve a surgir, mueve algo dentro de ellos para que vuelvan a surgir estas cuestiones. Por ejemplo, si yo hice esto en la Merced y había una señora que tenía 50 años, no sabía nada de filosofía y era la primera vez que iba al curso. Entonces, proponíamos la teoría, pero siempre había la pregunta: ¿y ustedes qué opinan? ¿Estamos condicionados o somos libres por naturaleza, digamos? Y entonces la señora se inquietaba y algo dentro de ella surgía que tenía que participar y decía: no, es que yo creo que sí estamos un poco condicionados. O había otra persona que decía: estamos un poco libres. Y creo que también desde la parte esta teórica se puede un poco aplicar a las personas adultas para que puedan remover esas cuestiones que se encuentran dentro de sí, porque yo pienso que en los niños es muy claro porque no se encuentran estas visiones tal vez de vergüenza o etcétera, pero en los adultos también, solo que se encuentran un poco escondidas y hay que removerlas de cierta manera para que se vuelvan prácticas. Por ejemplo, en este curso de filosofía política proponíamos quién debe gobernar. Y es una pregunta que yo sé que les va a acompañar y les acompañó hasta la penúltima clase, y ahora quién nos tiene que gobernar. Y les va a acompañar en sus próximas elecciones tal vez, y estas consideraciones se vuelven ya como un poco de pensamiento crítico, este ejercicio, ejercitar las facultades para decir: tal vez yo no puedo votar por esta persona, pero voy a votar por esta por mis razones, ya no por una condición social, por una condición fanática en algunos casos. Pero eso me parece interesante señalar entre la distinción de los niños y de los adultos, que yo no creo que se pierda esa curiosidad ni esas preguntas, sino que están ocultas, digamos, y hay que removerlas de alguna manera. Sí, tú, o sea, estás ya acabando una primera serie de filosofía con un grupo, ¿no? Con un grupo de ciudadanos en la Merced, fuera de Quito. Y bueno, creo que ha sido muy bien recibido y creo que vas a empezar muy pronto una segunda serie de filosofía con estos grupos, bueno, de ciudadanos o de filosofía política. Tal vez otros temas se pueden presentar. Y el ejercicio siempre desde la filosofía es intentar llevar a la reflexión, ¿no es cierto? Lanzar estas preguntas que nos preocupan finalmente a todos, aunque tal vez no tenemos las herramientas filosóficas para articular de una manera tal como se podría hacer en un esfuerzo teórico, pero que todos los ciudadanos, los niños lo tienen. Hemos visitado hace un tiempo también, por ejemplo, a un ministerio para ir hablar sobre temas de filosofía en la ética. Estamos en este caso la ética de la investigación, ¿no es cierto? Recién tenemos un compañero, le quiero mencionar también, que está trabajando en un hospital, en un centro de salud, para ir acompañando a las personas con problemas de salud o que tienen enfermedades crónicas, para con ellos también lanzar una reflexión filosófica sobre su bienestar o sobre su situación. Entonces vemos que hay muchas aplicaciones de esta rama de la filosofía. Y la consultoría filosófica como tal, ¿no? El acompañamiento filosófico, finalmente es solamente una de las posibilidades que tenemos que ofrecer aquí. Filosofía con niños, talleres con adultos, ejercicios en ministerios, en empresas. O sea, hay mucha posibilidad para ir llevando la filosofía a su aplicación práctica. Bueno, en esto creo que quedamos. Muchísimas gracias a Miguel y a Victoria, estudiantes de aquí de la Escuela de Filosofía, y también los dos ya trabajando mucho en el campo de la filosofía práctica aplicada. Y muchísimas gracias a ustedes.